Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker. Una vez más comprobando productos, y en este caso se va a tratar de un reproductor de discos compacto Sony Walkman edición Car Ready, el cual viene equipado con protección electrónica anti-impactos al máximo. Es compatible con discos grabables y regrabables, más no con MP3. ¿Ok? Asimismo, el modelo correcto de este equipo es D-E356CK. El distintivo de CK por Car Ready, Car Kit. ¿Ok? Bien, pues en términos generales, este CD, les voy a decir, está muy bien, a simple vista está muy bien. Tiene obviamente signos de uso, no vamos a decir que está recién sacado de la caja ni nada. Y también tiene un detalle estético que la verdad no le va a afectar en lo absoluto. Consiste en que al parecer alguien o algo se derramó algún tipo de tinta amarilla en este caso, y en algunas partes del equipo se ve que esa tinta pues se permeó. Entonces están algunos puntos. Aquí podemos ver por ejemplo el costado de este botón de play un poquito amarillo, mira, ahí lo pueden ver. Inclusive en la sticker de acá abajo también está impregnado de esa pintura o tinta amarilla. ¿Okay? Y hay partes aquí, por ejemplo, del compartimento de pilas que tienen todavía algunos ligeros rasgos o indicios de esa pintura. ¿Ok? A pesar de que se sometió a limpieza, pues hay algunos puntos que la verdad eh, pues solamente tendría que limpiarse, pues desbaratando todo absolutamente el equipo, y pues bueno, no tendría caso. ¿Ok? Entonces en algunas partes sí tiene esa cuestión, ya ahorita ya es menos, pero quedaron algunos ligeros remanentes como lo es en este caso. Pero lo más importante aquí con este equipo, aparte de que pues tiene buena pinta, es edición Car Ready, está funcionando de manera correcta, y es lo que vamos a dejar asentado en este video. Como pueden ver, ya lo tengo conectado aquí a su cable de auxiliar de 3.5 milímetros. Allá al fondo está nuestro amplificador, casi no se va a ver, pero es el amplificador acústico con el cual vamos a escuchar precisamente cuál es su alcance, cuál es la calidad de sonido que ofrece. Ok, entonces si eres una persona que no le importa mucho lo estético sino lo funcional, ay, caray, ya lo prendí, voy a pausarlo, mira, ya lo había leído rápido los tracks. Si eres una persona, les decía, que no le importa mucho la cuestión estética sino que funciona el equipo, pues esta es una muy buena opción. Ok, bien, aquí rapidito vamos a hablar qué onda con los controles. Por ejemplo, el botón de playback, este es para regresar. Bueno, el mismo botón de playback es como para adelantar también, detener, el menú, el sonido, que es, me parece, a dos niveles, el refuerzo de bajo, y este famoso botón de hold. Y ya viene, por supuesto, un video que voy a hacer exclusivamente dedicado para personas de nueva generación. 5 cosas por las cuales las nuevas generaciones se dan de topes en la cabeza y no encuentran por qué o cómo de algunos equipos. ¿Ok? Y uno de ellos precisamente tiene que ver con esto, con el hold. ¿Ok? Entonces, el hold es una protección para evitar que tu equipo se vaya a activar por accidente, o bien si ya lo tienes encendido, para evitar precisamente que se vaya a saltar al próximo track, o se ponga pausa la música, o se detenga, se baja el volumen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Algún toque accidental que tú no desees, pues le pones hold y listo. ¿Ok? Para eso es el hold. Bueno, aquí ya está el enchufe de, bueno, conectado al 1.5. Mira, aquí lo voy a dejar por un lado para no estar toreando el cable. Tiene esta forma aquí, como bueno, una forma parecida como si fuera un pequeño USB, pero es para unos dispositivos que le llaman remoto. Entonces es como una ruedita, entonces tú le puedes subir, avanzar, etcétera, etcétera. Es vía alámbrica, pero es un remoto para no estar manejándolo desde los controles.
¿ok? Este equipo puede usarse con ese tipo de control, ¿ok? Entonces acá desde otro ángulo vemos la entrada para adaptador de corriente directa de 4.5 volts. Las polaridades son las actuales, que es centro positivo, masa negativa, ¿ok? Y bueno, ¿qué más? Controles de volumen, ahí está, muy fácil, el control de apertura de la puerta. Este reproductor tiene en la parte de abajo este interruptor pequeño que dice ESP on off. Entonces se refiere a que tú le puedes apagar la protección electrónica o se la puedes activar según lo desees. Por ejemplo, la razón que le veo de ese interruptor es de que, por ejemplo, si tú vas a tener el equipo en un lugar fijo, así en un escritorio, etcétera, etcétera, pues no conviene que tenga activada la protección electrónica antiimpactos. Si el equipo va a estar en un lugar que no tiene absolutamente ninguna vibración, no tendría sentido gastar recursos en usar la protección antiimpactos. Entonces, en este caso, sí es más factible desactivarla a través de este interruptor. Como pueden ver ahorita está activa. Entonces, caso opuesto sería si tú eres una persona que va en el transporte público o en tu coche o estás en un lugar donde hay bocinas con bastante vibración, pues bueno, ahí sí te conviene dejarla activa, ¿ok? Pero en casos en los cuales, por ejemplo, el dispositivo está en un lugar totalmente tranquilo, quieto, ahí pues sí es recomendable mejor quitársela, ¿ok? Vamos a cerrarlo. Ahí va a darle lectura. Como pueden ver, también está activa lo que es la protección electrónica antiimpactos. Ok, desde el momento que yo le dé play va a empezar a tocar la música. Déjenme ir conectando otra vez aquí todo. Vamos a poner esto acá. Y acá en el amplificador yo le voy a dar un poquito de volumen. Ok, vamos a darle un poquito de volumen. Y de repente que esté bien fuerte. Ok, entonces, para demostrarles que el Sony Walkman, a pesar de estar todo manchado, digo, no es que esté todo totalmente en color amarillo, pero a ver, lo que me refiero es de que a pesar de haber sufrido inundación de tintura amarilla, todavía sigue funcionando. Vamos a ir, play. Ahí está. Ahí está tocando. Vamos a subir. Ahí se pasó el track 2. Ok. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a presionar aquí donde es menú. No me responde. Ok, ya sé lo que voy a hacer. Play. Me parece que se reanuda. Sí, efectivamente. Le vamos a bajar todo el volumen por cuestiones del copyright. En este caso no vemos que tenga un botón exactamente de pausa, sino que solamente en play sirve para que comience a reproducir desde que tú insertas el disco, le das play y empieza a tocar, ¿no? Este otro es para regresar al track anterior. Ahí está el track anterior. El track siguiente. Ok. Y este botón es detener o parar la música definitivamente, ok. Si se fijan, el equipo, cuando tú lo detienes presionando stop y vuelves a presionar play, se reanuda desde el último punto o el último minuto, segundo que lo dejaste de escuchar. Por ejemplo, ahorita está en track número 2, 26, 27 segundos, 30. Vamos a darle play otra vez. Y va a empezar otra vez desde el track número 2 en el segundo 30. Ok. Aquí si le doy volumen, obviamente está reproduciendo. Ahí está. Ok. Solamente que me voy a pasar a otros tracks
con los cuales no corra riesgo de infringir en derechos de autor o cosas de esas. ¿Ok? Entonces voy a buscar aquí en menú a ver si me ofrece el modo aleatorio, que la verdad no estoy seguro en este modelo porque ya hace mucho tiempo que no los miraba. ¿Ok? Ahí está, por ejemplo, los dígitos se observan muy bien. No es de que los dígitos estén así mal, mira, ahí se ve perfecto, ¿ok? A pesar de que tiene sus detalles estéticos, obviamente, porque son productos de, si no del año 2090, no, 2002, 2002 más o menos, yo les digo, ¿ok? Ven las siglas al lado derecho, ESP, Electronic Shock Protection, ¿ok? La batería está a 3/4 partes, entonces todo bien hasta ahí, ¿ok? Vamos a entrar aquí a menú. Ok, aquí están los modos de reproducción. Modo repetición, reproducir el track número 1. A ver, vamos a ver aquí, a ver, hacia adelante. Bueno, ya se pasó al track 3. Ok, vamos a ir a otro modo de reproducción, repetir el track 1. Ahí está, aleatorio, shuffle con repetición, modo normal, va otra vez, modo repetición, o sea, aquí va a tocar todos los tracks y se va otra vez a repetir todo el disco completo, desde el inicio hasta el fin, en ese orden. Tocar solamente el track 1, repetir el track 1, y se fue otra vez hasta el 4. Aleatorio con repetición. Aquí no me da el aleatorio normal, solamente con repetición. Bueno, nos da el aleatorio, entonces vamos a ir a otro track. El 18, me parece que este está bueno. Vamos a subir el volumen. Ok, voy a ir a otro. Otra vez regreso hasta el inicio. Ahí está escogiendo el 13. Ok, vamos a subir volumen. Por ejemplo, ahorita el sonido que escuchan todavía no está activado el megabass o el refuerzo de bajos. Ahí vimos que la protección sí está respondiendo bien, unos golpes en la base sin problema. Otra vez el 2. Otra vez el 14. Vamos a adelantarlo. Sirve para adelantar unas fracciones de segundo, unos cuantos segundos.
Ok. Vamos a sacar el bajo. Un nivel. Ok. Ya no nos falta prácticamente azotarlo a la pared y a ver si... No, no se crea, no. No, ya eso ya es extremo. Pero bueno, hice lo que es los golpes en la parte de arriba, de abajo también. Y ya vieron que en ningún momento se salta la música. En ningún momento, porque es una protección electrónica antiimpactos, como lo dice, al máximo. ¿Ok? Generalmente las protecciones antiimpactos tienen un cierto límite de duración medido en segundos. Después de que Sony dejó de hacer lo que son seguía haciendo los One-Mans, pero le cambió a otro tipo de protección que se llama G-Protection, o se llamaba G-Protection. Entonces, G-Protection era una protección permanente con mayor duración, es decir, prácticamente tú tendrías que hacer, como lo dije, abusar y aventar tu reproductor para poderlo, pues en este caso, que no, que saltara la protección. ¿Ok? Bien, vamos a quitar esto porque ya nos está avisando que andamos cortos de tiempo. Y rapidito vamos a ver aquí el número de serie, terminación 714, aquí en fondo amarillo. Ok, estamos usando unas pilas recargables tipo AA y todo está perfecto, todo está muy bien, las terminales todo muy bien. Ya lo escucharon que este equipo está funcionando perfecto, no se brinca la música, suena muy bien, tiene bastante buen nivel de bajo, que casi revienta esta cosa. Y bueno, ahí está, ok. Ahí lo tienen, Sony Walkman edición Car Ready, funcionando de manera perfecta y ofreciendo una excelente calidad de sonido, ok. Yo soy Gus Walker, les agradezco mucho la atención, espero que la pasen muy bien y muchas gracias a todos, ok. Compartan, suscríbanse, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Saludos a todos, bye bye.